9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días, bienvenidos a este Informe RCR de hoy, 30 de mayo de 2018. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción, en la producción de este espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la dirección técnica está César Arteaga. Frente a los micrófonos, Argenis Barreto. Les saludo a nombre de todo el equipo. Les recuerdo que también nos pueden escuchar en el estado Carabobo, en Radio Puerto Cabello 1290 AM y en internet en rcr.tv, la radio que se ve. Ya iniciamos nuestra ronda informativa de este día. Expertos internacionales presentaron ante la OEA un informe en el que se concluye que en nuestro país se cometieron crímenes de lesa humanidad en esta administración del presidente Nicolás Maduro e instaron a este ente hemisférico a llevar el caso ante la Corte Penal Internacional. La Voz de América nos tiene este reporte. Un panel de expertos internacionales independientes encontró motivos razonables para remitir a Venezuela a la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad. El informe fue revelado este martes en la Organización de los Estados Americanos. Así lo expresó el secretario general de la organización, Luis Almagro. El panel estima que la privación de los derechos fundamentales de que han sido objeto las víctimas de persecución política en Venezuela forma parte de un ataque generalizado y sistemático y corresponde a la definición de varios crímenes de lesa humanidad. El equipo de expertos internacionales está integrado por Santiago Cantón de Chile, Irving Kotler de Canadá y Manuel Ventura de Costa Rica, quienes recomendaron al secretario general de la OEA, Luis Almagro, que remita el informe de 400 páginas a la oficina de la fiscal de la Corte Penal Internacional. En conclusión, este panel, habiendo recibido y evaluado un volumen muy considerable de información de diferentes fuentes, el panel estima que existe fundamento razonable que permite afirmar que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad de conformidad con lo que establece el artículo 7 del Estatuto de Roma. Por su parte, Santiago Cantón subrayó en su análisis que los expertos identificaron más de 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, a menudo como resultado de varias fuerzas de seguridad que llevan a cabo redadas ilegales y violentas en las que se organizan enfrentamientos falsos para las ejecuciones sumarias de, por lo general, hombres jóvenes. La persecución por motivos políticos tiene que ser algo terrible, tremendo, sentir al Estado encima de uno, agobiándolo, ahogándolo, negándole alimentos, negándole el debido proceso. Y esa es la fundamentación de lo que se recoge en ese informe. El gobierno de Venezuela había rechazado la elaboración del informe alegando que rebasa el mandato de la OEA. Tony Cano, Voz de América, Washington. Por su parte, Alfredo Romero, abogado y director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, resaltó que este probablemente es el informe más importante que se ha elaborado sobre la violación de derechos humanos en los últimos 18 años en nuestro país. Así lo indicó a las 7:20 de la mañana de este miércoles. Importante notar que este informe es parece así una recopilación pues de todo lo que ocurrió en Venezuela y está relacionado con esta apertura pues de un examen preliminar por parte de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional que en cuanto a la existencia o no de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, ¿no? Ahora bien, esto lo que implica después es que se está presentando, así lo vemos, está revisándolo una serie de situaciones que han ocurrido en Venezuela ante ese organismo, se irán a presentar. Hay que ver que el informe es bastante largo, son más de 400 páginas con diferentes situaciones que han venido ocurriendo, incluyen, tal como bien hacía rápidamente, casos de detenciones arbitrarias, de torturas, de asesinatos ocurridos con fines políticos en Venezuela, ¿no? Eso es básicamente el contenido del informe. Ahora bien, a manera de tener efectos como tal jurídicos, tiene que ser llevado
al Tribunal Penal Internacional de La Haya a los efectos de que se determine la Fiscalía como tal, que comience una investigación en cuanto a Venezuela específicamente, porque todavía no ha comenzado, ¿no? Alfredo Romero, abogado y director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, destacó los elementos más relevantes de este informe. Al señalar que se refieren a casos, contenidos o situaciones que de alguna manera se relacionan con el artículo 7 del Estatuto de Roma, hay que notar que el Estatuto de Roma en el artículo 7 establece aquellos crímenes como asesinatos, tortura, persecución política, desaparición, etcétera, forzada, que hayan ocurrido de manera sistemática. Sistemática quiere decir como un patrón de conducta o como una política de Estado, y eso es lo que pareciera, o así de alguna forma está señalando que este informe demuestra, ¿no? Por otro lado, está señalando que recomienda que, y esto es importante, no solo que se remita el informe a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, sino que se consulte a Estados partes para que así lo hagan. ¿Y cuál es lo importante de esto? Que si un Estado parte que suscribe el Estatuto de Roma, es decir, un país, es directamente quien denuncia ante la Corte Penal Internacional crímenes de lesa humanidad ocurridos en otro país, esto implicaría que de manera directa, sin requerir la investigación o la aprobación de la Fiscalía, se comenzaría inmediatamente una investigación. Es decir, no necesita el análisis previo de la fiscal del Tribunal Penal Internacional, sino y va directamente a la investigación. Entre tanto, Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, expresó también esta mañana su satisfacción por esta posición que asumió en la OEA para intentar frenar la violación de derechos humanos en nuestro país. Yo me siento muy satisfecha con esa conclusión que se tomó en la OEA el día de ayer, que me parece que es muy justa y además oportuna, y ya era hora de que se estableciera de esa manera terminante la responsabilidad penal de lo que está pasando en Venezuela, es decir, de los delitos que aquí se cometen diariamente contra la ciudadanía y muy especialmente contra la dirigencia política y cualquiera que piense diferente al régimen. Me parece que es excelente porque eso nos lleva a la Corte Penal Internacional, como ya se ha dicho reiteradamente, previa la solicitud de uno de los países de que estén en ese Estatuto de Roma. En este sentido, Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, resaltó que lo importante será el efecto disuasivo que tendrá este informe sobre funcionarios del gobierno. Y que es una de las finalidades justamente del Estatuto de Roma, que dice que tipifica, ¿verdad?, conductas que son nocivas a la humanidad y que paradójicamente son cometidas por seres humanos, y que tiene entre sus finalidades más importantes la disuasión. ¿Por qué lo digo? Porque ya es hora de que los verdugos en Venezuela, de que los funcionarios, de que los jueces, los fiscales y todos aquellos quienes ordenan o ignoran las situaciones aberrantes que aquí se están produciendo, como son las torturas, que diariamente vemos hablar de ellas y vemos las fotos de las personas que han sido sometidas a ellas, cesen. ¿Por qué? Porque tendrán miedo, porque sabrán que ellos van a responder personalmente, que no valdrá decir que recibieron instrucciones, porque también el que da las instrucciones irá preso. También será juzgado por la Corte Penal Internacional. La diputada Adriana Pichardo, dirigente de Voluntad Popular, destacó que en este informe de expertos presentado ante la OEA hay revelaciones muy duras de la violación de derechos humanos en nuestro país. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este martes. Este informe nos deja claro que entre 2014 y 2017 se han identificado 131 asesinatos políticos, por temas políticos. Han habido 8.292 ejecuciones extrajudiciales, más de 289 casos de tortura, más de 12.000 detenciones arbitrarias desde 2013, que promedia
7 detenciones por día. Esto es muy grave. Esto es lo que hemos venido denunciando desde toda la Asamblea Nacional, desde la Unidad, desde Voluntad Popular como uno de los partidos más perseguidos, lo que hemos venido denunciando precisamente, reiteradamente desde hace 4 años. Hablan de que en el 2017, por ejemplo, llegaron a haber hasta 676 detenciones arbitrarias que se traducen en presos políticos. Bueno, hoy hay más de 450. Y quiero detenerme ahí un poquito porque no hay una cifra clara hoy exacta que podamos dar, ninguna ONG, ni nosotros en la Comisión de Política Interior, sobre presos políticos, porque hay casos, por ejemplo, hemos recibido denuncias en calabozos de policía en la policía de Chacao, en Sabasnieves, de personas que están detenidas por motivos políticos y su familia por miedo jamás lo ha denunciado. La diputada Adriana Pichardo afirmó que espera que este informe, calificado de inédito, presentado por expertos ante la Organización de Estados Americanos, de alguna manera lleve al gobierno a frenar la violación de derechos humanos por razones políticas. Tenemos hoy, por ejemplo, el caso del helicoide, en la que las condiciones, luego de más de 15 días, son exactamente las mismas, donde se da este patrón de violación reiterada de los derechos humanos y del debido proceso, donde 15 días después no sabemos quiénes salieron y quiénes no a un penal, ni en qué condiciones se encuentran, cuántas personas quedaron allí, si están comiendo, si no están comiendo, porque no les están permitiendo que pase la comida. Y entonces esto lo que va a permitir precisamente es que se aceleren decisiones en casos sobre y nosotros además utilizarlo como una herramienta, como Asamblea Nacional, muy clave para poder realizar la presión y la interpelación, que es nuestra primera función. Nosotros tenemos una función clara de control intrapoderes. Cuando alguno de los poderes deja o ejerce funciones distintas a las que les corresponde, usurpa funciones, nosotros estamos llamados a llevar a cabo esa Contraloría a través, en primer lugar, por ejemplo, de una investigación con una interpelación. Esto lo hemos hecho desde la Comisión de Política Interior N cantidades de veces con todos los funcionarios que han sido denunciados por violación de derechos humanos. En otras informaciones tenemos que José Simón Calzadilla, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Aragua y secretario general del Movimiento Progresista Venezuela, reiteró esta mañana que la Mesa de la Unidad Democrática no formará parte del diálogo que está convocando el presidente Maduro. Cuando ni siquiera el presidente Danilo Medina quiere servir de mediador porque sabe cómo se comportó el gobierno. Eso es una burla, eso es una falta de seriedad con el país. Todos sabemos que ese diálogo no es diálogo, es simple y llanamente un teatro, un simulacro nuevamente para aparentar y ganar tiempo y bajar tensiones, pero sin ningún espíritu o propósito de enmienda, de corregir, de aceptar sus errores. Sigue siendo el responsable del imperio, ahora y que las sanciones, como que si las sanciones del señor Trump fueron los que designaron a todos los funcionarios que quebraron a PDVSA, a las empresas de la CBG, a Grusleña y todos los que intervinieron, como que si hubiese sido el imperio del que administró desde el 2003 hasta la fecha todos los dólares de la República y hemos terminado endeudados y arruinados. Eso no hay ningún reconocimiento a sus culpas, no hay ningún reconocimiento a un esquema equivocado. Bueno, lo primero que tiene que corregir es anular el proceso fraudulento del domingo antes pasado. El diputado José Simón Calzadilla destacó la importancia de que Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, haya aceptado nuevamente coordinar esta alianza política. Esencialmente el doctor Ramón Guillermo se ha convertido en un colaborador, en un articulador, un hombre que ayuda en la metodología para la definición de estrategias y toma de decisiones. Pero el liderazgo, esencialmente la vocería, va a estar en los partidos políticos. Los grupos políticos que no están en la unidad es porque ellos han decidido transitar una política diferente. Se han ido, pues, la unidad nunca ha tomado una decisión para desincorporar partido alguno, nunca. Ahora, obviamente, pertenecer a una coalición de partidos es un hecho voluntario y cada partido define si está de acuerdo con la estrategia definida en esa coalición o no. Hasta el momento, María Corina y el amigo Ledesma tienen su propia definición de política y entonces andan en caminos, tú sabes, diferentes, paralelos, son de oposición, quieren el cambio, son amigos y están siempre abiertas las puertas para sentarnos a discutir y a allanar posiciones y acercarnos y a ver si construimos una estrategia común. Con todas las organizaciones políticas estamos así.
9:17. En el panorama económico tenemos que la presidenta de Concecomercio, María Carolina Uzcategui, señaló como positivo que el presidente Maduro haya aplazado por al menos 60 días la entrada en vigencia del nuevo cono monetario, atendiendo la recomendación que le hizo el presidente de la Asociación Bancaria. Hoy preside la Asociación Bancaria Nacional, el doctor Aristides Maza Tirado, por cierto, expresidente de Concecomercio también, haya podido hacer entender al Ejecutivo Nacional de que además de hablar tienen que escuchar, y qué bueno que producto de ese ejercicio de escuchar al doctor Maza se logró este importante paso de que postergaran una reconversión monetaria que hasta ahora lucía como solo un problema más que una solución. O sea, está bien, nosotros no estamos en contra de la reconversión monetaria, de verdad el tema de los ceros nos está afectando porque la cifra cada vez crece más y más y más. El problema está en que hacemos esta reconversión ahorita y si la hiperinflación sigue como está, vamos a tener que ser semestral las reconversiones. Achilles Hopkins, presidente de FEDEAGRO, reiteró que en el país solo se está produciendo el 25% de los alimentos que consumimos los venezolanos. Hace 10 años abastecíamos el 70% del consumo nacional de alimentos. Las perspectivas que hay para este año 2018, para el segundo semestre del año 2018, con lo que se está sembrando, con los insumos con los que contamos, es realmente preocupante. Ya abastecer 25% es una cuestión que debería llamar la atención del gobierno nacional, y que eso pueda caer a menos del 25% es realmente alarmante para el país. Pero si no se cambia el modelo, si no se cambia el rumbo, la forma de hacer las cosas, para allá vamos, a que continúe cayendo la producción, a que se incremente la escasez del desabastecimiento de alimentos. Achilles Hopkins aseguró que la toma por parte del gobierno de los mercados municipales no acabará con la escasez de alimentos, porque el problema no es la distribución, sino la poca producción de estos rubros en el país. El CLAP, que aparecieron los intentos de control aparte de la comercialización con algunas gobernaciones de los estados, con Agropatria, obligando a los productores a que vendamos 30% de nuestra producción a la empresa estatal. Esto es un problema de producción, el problema no es de distribución. Ponerle la mano a los mercados municipales, intentar controlar lo poco que aún se produce, no soluciona absolutamente nada. La solución se va a conseguir cuando se transite el camino de la recuperación de la producción. La solución se va a conseguir y la escasez de alimentos va a mermar cuando el gobierno nacional comprenda que la solución no es una caja CLAP. Cuando el gobierno entienda que por cada dólar que se invierte en esa caja CLAP, nosotros podemos producir el equivalente a $5 aquí en producción nacional si traemos esos insumos, los invertimos, los centramos aquí en Venezuela. Achilles Hopkins aseguró que la toma por parte del gobierno de los mercados municipales no acabará con la escasez de alimentos, porque el problema no es la distribución, sino la poca producción de estos rubros en el país. Entre tanto, el presidente de Colindustria, Juan Pablo Lalquiaga, aseguró que este sector está funcionando al 24% de su capacidad. Así lo destacó esta mañana. Si tú lo vas dividiendo por sectores, te vas consiguiendo que hay algunos sectores que están tal vez un poco mejor, más cerca del 30 o del 35, como el sector agroalimentario, pero hay sectores que están trabajando a menos del 7%, como son el sector de artes o el sector de artes gráficas o el sector de producción de pulpa y papel. El fondo es que eso que aquí les llama el modelo es lo que está causando el enorme daño. ¿El modelo qué significa? Bueno, tú para que puedas tener empresas produciendo, pues tienes que tener una cantidad de variables que están ahí presentes para que ellas se sientan estimuladas a estar, a existir, a continuar adelante. Tú tienes que tener primero mercado, lo cual se acabó en Venezuela. Mercado quiere decir que hayan suficientes consumidores dispuestos a pagar la plata suficiente como para cubrir los costos de producción de los productos. En Venezuela hay muchas personas que están demandando, pero como consecuencia de la inflación que estamos pasando, por la cual estamos atravesando, pues no cuentan con la plata porque se fueron quedando empobrecidos. Y la economía venezolana se ha reducido a ser menos de la mitad de lo que era, bastante menos de la mitad de lo que era, con lo cual los consumidores no alcanzan a poder adquirir los productos.
Juan Pablo Olalquiaga enfatizó que la falta de un marco legal estable también está afectando a este sector. Poco existe en Venezuela, porque en Venezuela las reglas del juego se van cambiando al antojo de los gobernantes, no respetando ni siquiera las cosas más básicas, como es el derecho a la propiedad. Ahí vemos con el caso de Kellogg's, que cuando Kellogg's cerró, conforme lo que establece la ley para cerrar una compañía, porque no podían seguir adelante debido a este cerco de limitaciones que el gobierno va creando como política pública, y cerraron conforme lo que dice la ley, bueno, les arrebataron los activos que tenían en forma de planta física, ¿no? Yo te decía que para que las compañías puedan existir, tienes que tener mercado, tienes que tener un marco jurídico que te lo privilegie, tienes que tener la posibilidad de tener fuentes de abastecimiento. La agroindustria, por ejemplo, se surte del campo. Si el campo no está produciendo, pues tampoco puede producir la agroindustria. Pero la industria se surte también de otras materias primas, como son electricidad, que cada vez tenemos menos, como son siderurgia, que se acabó cuando el gobierno la tomó, como son petroquímica, que se acabó cuando el gobierno, la administró indebidamente, y así sucesivamente. Carlos Correa, presidente de la organización no gubernamental Espacio Público, calificó de cínico el anuncio que hizo el presidente Maduro de la creación de una planta de papel para la producción y suministro del mismo a los medios impresos del país, porque el monopolio por parte del gobierno de este insumo ha sido en los últimos años una política de Estado. El papel no es un problema que empezó la semana pasada, es un problema que tiene ya más de 3, 4 años. En el que se estableció que no se iba a aprobar divisas para que nadie importara papel, y se estableció el monopolio de facto de la corporación Maneiro para la distribución de papel. Desde ese momento, ¿qué ha venido ocurriendo? Bueno, que le daban papel a los medios que de alguna manera tenían cercanía con el gobierno, a otros no le daban, y hay casos donde prueban que efectivamente es un acto discriminatorio. El caso, por ejemplo, en el estado Carabobo, negó el papel al carabobeño, tuvo que cerrar su edición impresa, tanto la diaria como la semanal, que fue lo que después ocurrió, mientras que le daban, porque alguien compró el periódico de la competencia, Notitarria sí le daban papel. Entonces ahí hay una política de discriminación abierta y clara, y no pueden establecer que esto es una cuestión que empezó ayer o que es producto de las sanciones, es una política de Estado. Carlos Correa destacó igualmente que el 80% del espectro radioeléctrico está sin los permisos correspondientes. No porque las personas no hayan solicitado los permisos, no porque los titulares de esas concesiones no lo hayan hecho, sino porque sencillamente hay una omisión por parte del ente que lo tiene que hacer, que es Conatel. Pero además, antes de las elecciones, una emisora en Ciudad Bolívar fue sacada del aire. El año pasado, más de 60 emisoras de radio, 8 canales de televisión y 17 medios impresos dejaron de circular, todo por una política de Estado. Me parece que es algo más que una reunión y que una declaración lo que puede resolver esto, porque aquí hay una política que básicamente castiga la posibilidad de la expresión libre e independiente. El año pasado, por ejemplo, se sacó a CNN y Español de las cableoperadoras, el 2014 sacó a NT24. Bueno, si usted quiere resolver el problema, permita que las cableoperadoras coloquen esos canales, y no solo eso, que se puedan colocar otros, o que el caso de RCTV Internacional pueda volver a salir a los canales de las cableoperadoras. Es decir, es demasiado cinismo para tratar de solventarlo con una declaración. Vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. El restaurante Montana Grill te recibe para que almuerces, cenes o celebres con tu familia, amigos, compañeros de trabajo y disfruten de sus excelentes carnes a la brasa. Montana Grill, único en carnes en la Candelaria, esquina Candelito. Restaurante Montana Grill, la tentación del sabor. Tu familia, tu hogar, lo que más quieres te habla. Y solo tú sabes lo que quieren decirte. Con ese mismo espíritu, en Empresas Polar, cuidamos los recursos que usamos porque amamos esta tierra. El agua habla, y en Empresas Polar siempre la hemos escuchado. Por eso la usamos racionalmente en nuestros procesos. La devolvemos en las mejores condiciones a la naturaleza, y así lo seguiremos haciendo. Tienes mi palabra. Empresas Polar, comprometidos con el ambiente.
El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes wifi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Dosis Alternativa es una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. El cáncer de cuello uterino es evidentemente una patología maligna que se desarrolla a nivel del cuello del útero. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Estados Unidos, donde Kim Jong-chol, uno de los más altos dirigentes de Corea del Norte, efectúa este miércoles una inusual visita a esa nación norteamericana con el fin de preparar la esperada cumbre entre el presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un. En España, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ratificó hoy que no dimitirá e intentará golpear la legislatura, al tiempo que ha acusado al líder del PSOE, Pedro Sánchez, de presentar una moción de censura con la que pretende chantajear a todos y que es un atajo torticero para llegar al poder. También tenemos que el movimiento de resistencia islámica Hamas declaró este miércoles un alto el fuego para la Franja de Gaza, subrayando que solo se mantendrá si Israel lo respeta tras meses de violencia en la frontera que se han saldado con más de 100 palestinos muertos. Así estamos llegando al final por el día de hoy. Que tengan un feliz día. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse.